porque verdaderamente, Señor, nuestro gozo viene de ti. Nuestro contentamiento está en ti. Señor, verdaderamente el gozo de nuestras almas consiste en adorar tu nombre y disfrutar de ti, Señor. Y gracias, oh Dios, porque en Cristo tú nos has dado esta oportunidad. Señor, en esta mañana ha llegado el momento de nosotros hacer silencio para escuchar lo que tú tienes que decirnos en tu palabra. Y yo ruego en el nombre de Jesús una vez más, Señor, que tú abras nuestros oídos para poder oír tu voz hablándonos, Señor, en particular a cada uno de nosotros. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, nosotros confesamos que nuestra mayor necesidad en esta mañana es escuchar tu voz. Nuestra mayor necesidad en esta mañana es ser alimentados de Cristo a través de tu palabra. Satisface nuestras almas, oh Dios, una vez más. Confróntanos con nuestro pecado y guíanos al arrepentimiento. Señor, y ayúdame a mí para poder comunicar con claridad tu palabra en este día. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, por medio de esta predicación, haz tu voluntad en la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy, santificando tu iglesia y salvando a aquellos que no te conocen. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos en esta mañana por nuestra hermana Yani Vázquez. Oramos, Señor, por su salud. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre ella y que tú, Señor, glorifiques tu nombre, Señor, en la necesidad de su salud física. Y también, Señor, te rogamos que tú glorifiques tu nombre, Señor, alimentando su alma de Cristo cada día. Oramos, Señor, Padre, por el trasplante que ella necesita. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, en el tiempo oportuno, tú abres una puerta para ella, Señor, para que ella también pueda recibir este trasplante, Señor, que su cuerpo necesita. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, en esta mañana oramos también, oh Dios, por nuestro hermano José. Señor, sé con él allí donde él está. Fortalece su fe, fortalece su salud y glorifica tu nombre en cada área de su vida. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hermanos y amigos, de todos los deberes que el hombre tiene, el más importante de ellos, sin lugar a dudas, es el deber de adorar a Dios, el creador de nuestras vidas. Y la primera razón por la cual digo que este era el deber más importante y más sagrado del hombre, es porque el significado de nuestras vidas, en primer lugar, se desprende precisamente de glorificar a Dios, porque nosotros los seres humanos fuimos creados para glorificar a Dios, adorar su nombre y disfrutar de Él para siempre. Y la segunda razón por la cual el adorar a Dios es el deber más sagrado, más importante de todos los hombres, es porque, amados hermanos, la persona o a lo que tú adores va a determinar el futuro eterno, la eternidad de todos nosotros. La persona, el objeto de nuestra adoración, determina la eternidad de todos los seres humanos. Por eso, hermanos, aquí en Ecuador, en nuestra adoración, en este caso la adoración a Dios, es nuestro deber más sagrado. Y con relación a esto, hermano, con relación a este deber, el Señor en su palabra nos ha revelado claramente qué es lo que Él pide de nosotros. Y también, hermano, nos instruye acerca de la manera apropiada, de la manera correcta en la que nosotros debemos acercarnos a Él cuando le vamos a adorar. Y es precisamente acerca de la adoración a Dios que quiero hablarles en esta mañana. Y con la ayuda del Señor quiero desempacar para ustedes las verdades contenidas en estos primeros 5 versículos del capítulo 3 de Esdras, bajo el título La adoración bíblica. Y es, hermano, debido a la centralidad que tiene la adoración a Dios, debido a las implicaciones
que la adoración a Dios tiene en la vida de cada individuo, de cada persona. Es por esta causa, por esta centralidad, que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí hoy, necesitamos prestar atención a lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana. El mensaje de hoy, como todos los mensajes, es tanto para cristianos como para no cristianos. El mensaje de hoy es para cristianos porque las verdades que vamos a aprender en este día nos van a ayudar a renovar nuestro entendimiento acerca de la adoración a Dios, y estas verdades nos van a la vez a ayudar a disfrutar más a Dios cuando le adoramos. Pero también este mensaje, ¿sabe? Otra razón por la cual este mensaje para los cristianos es porque los principios que vamos a aprender hoy no solamente van a informar la adoración congregacional de la iglesia, sino que también van a informar nuestra adoración personal. Porque como hemos dicho en varias ocasiones, la adoración a Dios no es un evento. No es algo que nosotros hacemos una vez a la semana. La adoración a Dios es el estilo de vida de cada persona que ha conocido a Dios en Jesucristo. Nosotros vivimos para glorificar a Dios, para adorar a Dios, no solamente el domingo, sino cada día de nuestra vida, con cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Y estos principios que vamos a aprender hoy van a informar la manera en que nosotros adoramos a Dios. Pero este pasaje, este mensaje que hoy quiero predicarles, también es para aquellos que no conocen a Cristo, porque estas verdades te van a ayudar a entender no solamente que el propósito de tu vida es adorar a Dios, sino que también a través de este mensaje tú vas a aprender hoy cómo tú puedes glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero antes de profundizar en este mensaje, antes de ver estas verdades, quiero definir para ustedes qué es la adoración. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la adoración a Dios o la adoración bíblica? Y quiero compartir con ustedes, hermanos, el concepto que nos da J.I. Parker en su libro Teología Concisa. Este teólogo cristiano define la adoración de la siguiente manera: la adoración bíblica es la debida respuesta de las criaturas a la autorrevelación de su Creador. Es un honrar y glorificar a Dios que implica alabarlo por lo que Él es, agradecerle por lo que ha hecho y desear que su nombre sea glorificado en nuevos actos de misericordia, juicio y poder. Y quiero desmenuzar un poquito este concepto para que lo podamos tener claro en nuestra mente. La adoración bíblica es la respuesta adecuada de la criatura a la autorrevelación que Dios ha hecho de sí en su palabra, en Jesucristo y en la creación. Cuando hablamos de la adoración, estamos hablando de la respuesta del hombre, de la respuesta adecuada que el hombre le debe a Dios por esa revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra, en Jesucristo y en la creación en un sentido general. Y esta adoración consiste en honrar y glorificar su nombre por quien Él es. Amados hermanos, y este es el corazón de la adoración cristiana. Nosotros honramos y glorificamos a Dios no por cómo nosotros nos sentimos, sino por quien Él es. Amén. Esa es la razón fundamental por la cual todo hombre debe adorar a Dios, porque Él es Dios. Porque Él es el Creador, porque Él es el Señor, porque Él es el Rey de todo, el dueño de todo, porque todo le pertenece a Él. Todo hombre debe adorar su nombre, porque Él se ha revelado como un Dios santo, porque Él se ha revelado como un Dios justo, porque Él se ha revelado como un Dios todopoderoso, porque Él se ha revelado al hombre en su palabra como un Dios simple, porque Él se ha revelado al hombre en su palabra como un Dios que no necesita de nada ni de nadie, porque Él se ha revelado en su palabra como el Dios que desde la eternidad y hasta
verdad, todo hombre le debe adoración reverente a Él. Y es por eso que nosotros, domingo tras domingo, nos reunimos. Es por eso que nosotros cantamos a Él. Es por eso que nosotros exaltamos su nombre a través de canto, a través de nuestras oraciones. No porque nos sentimos bien muchas veces, sino porque Él es Dios y nosotros entendemos que Él merece adoración. Y el no darle adoración a Dios por quien Él es, condena la eternidad de todos los hombres. De todos los hombres que no adoren su nombre. O sea, y es por eso que J. Packer define la adoración de esta manera, como la respuesta adecuada de la criatura a la autorrevelación de su creador. Implica honrar y glorificar su nombre por quien Él es. Implica agradecerle también por lo que Él ha hecho. La gratitud es parte de nuestra adoración a Dios. Pero también la adoración a Dios implica desear intensamente que su nombre sea glorificado en nuevos actos de misericordia, juicio y poder. De eso se trata la adoración bíblica. Y es por eso, hermano, que nosotros, estos son los motivos por los cuales la iglesia se reúne domingo tras domingo. Dios demanda de nosotros que cada primer día de la semana vengamos a su casa para adorar su nombre por quien Él es. Él demanda que cada primer día de la semana vengamos a su casa para agradecerle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él demanda que cada primer día de la semana vengamos a Él, nos congreguemos como iglesia para que, no solamente para honrar su nombre, sino para suplicar, desear con todo nuestro corazón que su nombre sea glorificado en nuevos actos de misericordia, salvando a los pecadores, en nuevos actos de justicia, hermano, condenando a aquellos que se rebelan en contra de su palabra y en nuevos actos de poder. Ahora bien, esa es la razón por la cual Dios demanda que nosotros le adoremos. Ese es el corazón de la adoración bíblica. Pero Dios, hermano, en el pasaje que nos ocupa en esta mañana, nos da dos principios que son principios generales, que nos van a ayudar a ofrecerle a Dios una adoración que a Él le agrada. Porque recuerda, Dios no solamente nos pide, demanda que vengamos a Él. Él también ha prescrito en su palabra cómo debemos adorarle de una manera que glorifique su nombre. Y los dos principios que vamos a ver hoy son como la columna vertebral de la adoración bíblica. Porque si estos dos principios no gobiernan nuestro servicio de adoración congregacional y nuestro servicio de adoración individual, nuestra adoración a Dios será una adoración depravada, una adoración que no glorifica el nombre de Dios y por ende sería entonces una adoración que no cumple su propósito. Y es por eso que necesitamos hoy prestar atención a lo que el Señor nos va a enseñar en este texto. Quiero que mires conmigo Esdras capítulo 3 y vamos a leer, hermano, los primeros versículos. Dice: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadak, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, no hombre de Dios. Quiero que piense por un momento en lo que está relatando el cronista en estos versículos. Ya los exiliados habían llegado a Jerusalén, ya ellos habían evaluado la condición en la que se encontraba el templo, ellos ya habían evaluado la condición en la que se encontraba la ciudad, y después de establecerse en sus ciudades, ellos viene toda la congregación, dice el texto, como un hombre, y esa expresión enfatiza, hermano, que la unidad de propósito de estos exiliados, estos hombres y todos los que habían
Babilonia habían salido con el firme propósito de restablecer la adoración a Dios. Y dice la Escritura que ellos vienen a Jerusalén y junto con los profetas, con los líderes, Zorobabel, Salatiel y los sacerdotes, edifican el altar, como dice en el verso 2. Pero hay un detalle en el verso 2 que no podemos pasar por alto. Dice el texto, hermano. Dice, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel. Dice, para ofrecer holocaustos, o sea, sacrificios sobre él. Y mira cómo termina el verso 2. Como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y esta expresión, esta declaración es muy importante, porque en ella el Señor nos enseña que la adoración bíblica, la adoración que agrada a Dios, la adoración que glorifica su nombre, en primer lugar es una adoración informada por la palabra de Dios. Y es el primer principio general que debemos considerar en esta mañana. La adoración bíblica es una adoración informada por la palabra de Dios. Dice el texto, hermano, que en el mes séptimo, este mes no es casualidad, hermano, recuerden, no hay detalle en la palabra de Dios que no tenga importancia. Cada palabra, cada detalle es importante dentro de la historia de la redención. El mes séptimo era un mes muy importante en la vida de los judíos, porque este era el mes en que se celebraban las fiestas más importantes de la nación de Israel. Entre ellas estaba la fiesta de los tabernáculos, entre ellas estaba la fiesta del día de expiación, y todas las fiestas solemnes más importantes se celebraban precisamente en el mes séptimo. Pero en este contexto, este mes, hermano, adquiere un valor extraordinario, adquiere, hermano, una importancia aún mayor, porque después de 70 años en el exilio, por primera vez, ellos pueden regresar a Jerusalén a celebrar nuevamente estas fiestas, pero ahora en su tierra. Y no solamente esto, sino que este mes cobraba gran importancia porque era después de 70 años, por primera vez, ellos podían celebrar estas fiestas solemnes como era debido. Y es por eso que este pasaje es tan importante, porque dice, hermano, el final del verso, como está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que ellos edificaron el altar, ofrecieron holocaustos, ellos restablecieron la adoración a Dios conforme a lo que Dios había prescrito en su palabra. Hermanos, piensa conmigo por un momento. La mayoría de estos exiliados habían nacido en Babilonia, lo que significa que ellos habían nacido en cautividad. Ellos habían nacido en una ciudad pagana, con una cultura y un gobierno pagano por completo, en extremo. Y al ellos regresar y restablecer la adoración a Dios en la ciudad de Dios, ellos no lo hacen conforme a las presuposiciones culturales de Babilonia. Ellos no lo hacen conforme a las costumbres babilónicas que ellos aprendieron en la cautividad. Ellos lo hacen, hermano, ni siquiera ellos lo hacen conforme a las imaginaciones de su corazón. Ellos no lo hicieron conforme a sus anhelos o conforme a sus deseos. Ellos lo hicieron, hermano, conforme a la clara instrucción de Dios en su palabra. Y esto se hace evidente no solamente en el verso 2, mira conmigo el verso 4 y mira conmigo después el verso 10. Verso 4 dice, y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está, ¿qué cosa? Escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. ¿Dónde estaba escrito y prescrito estas instrucciones? En el Pentateuco, en la ley de Moisés.
el libro del hombre de Dios, como lo menciona en el verso 2. Ahora mira el verso 10. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David, de Israel. Hermanos, esta repetición en estos primeros 10 versículos no es al azar. Cuando nosotros vemos que en estos 3 versículos se repite la misma idea, que lo hicieron conforme a lo que está escrito, conforme al Pentateuco, conforme, hermano, también a lo que enseñaba, instituyó David, el rey de Israel. Esta repetición, hermano, de este principio indica el énfasis del Espíritu Santo en establecer esta verdad, que la adoración pública a Dios debe ser informada, debe ser regida, debe sujetar a la autoridad de la palabra de Dios. Y esto es, yo creo que cuando nosotros, si usted lleva tiempo en nuestra iglesia, usted seguro debe estar pensando, eso no es la primera vez que yo escucho eso. Ya esto lo sé, ya esto lo hemos oído. Pero esta es una verdad que debemos repetírnoslas una y otra vez. La adoración pública a Dios. Y digo pública porque estamos hablando en el contexto de la adoración congregacional, pero este principio también rige nuestra adoración privada. Toda expresión de adoración debe ser informada, debe realizarse, debe llevarse a cabo conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y yo quiero decirte algo, hermanos y hermanas. La adoración a Dios es tan importante para Él que Él no la ha dejado a la imaginación del hombre. Es por esa razón que nosotros en nuestra iglesia nos regimos, abrazamos, por decirlo de alguna manera, el principio regulativo de la adoración. El principio regulativo de la adoración es precisamente esto. Nosotros solamente adoramos a Dios conforme a lo que Él ha demandado en su palabra. Al acercarnos a Dios, nosotros le ofrecemos a Él lo que Él pide que nosotros le ofrezcamos. Y este es cada día, hermano, a la medida que pasa el tiempo, esta verdad viene siendo más y más y más ignorada y a la misma vez viene siendo más y más importante para la iglesia. Porque hoy muchas veces, cuando hacemos iglesia, hermano, queremos hacer iglesia conforme a nuestros gustos. Y queremos, hermano, que la iglesia funcione y hacer cosas en el servicio que nos agraden a nosotros. Y muchas veces la motivación nuestra al venir a la iglesia o al adorar a Dios en la adoración pública es hacer cosas que me agraden ¿a quién? A mí. Yo quiero la música que me agrade a mí. Yo quiero el programa que me agrade a mí. Quiero que la iglesia ofrezca diferentes programas que satisfagan mis diferentes necesidades. Pero decir, hermano, que el servicio público a Dios debe ser informado por la palabra de Dios, enfatiza el hecho de que el culto, la adoración pública a Dios, tiene como centro, tiene como objetivo agradar solamente a Dios. Amén. Ese es el motivo de nuestra adoración. Y si nosotros queremos agradar solamente a Dios, es importante, es imperativo que nuestra adoración a Él sea informada por su palabra. Hermano, no hay palabra con la cual yo pueda repetirla, enfatizar la importancia de esta verdad. Podemos darnos cuenta nosotros
que cuando la regla de autoridad a la hora de programar un servicio de adoración a Dios es nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, nuestras propias necesidades, ya no es un servicio de adoración a Dios, sino que es un servicio de adoración al hombre. Y esa es una adoración depravada. Cuando yo adoro a Dios a nivel privado también, cuando lo hago conforme a mi necesidad. Hermanos, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros adoramos a Dios, una vez más, este principio es válido e informa la adoración pública, pero también informa la adoración privada. Cuando yo adoro a Dios a nivel privado, y lo adoro cuando yo quiero, cuando yo siento necesidad, cuando yo siento el deseo de hacerlo, esa es una adoración centrada ¿en quién? En mí. Porque lo que determina, el factor determinante en ella, es mi deseo, mi necesidad, ¿verdad? Es lo que yo quiero. El factor determinante viene siendo mi prioridad. El día que sea una prioridad adorar a Dios a nivel individual, lo adoro. El día que no lo sea, no lo hago. Pero la adoración privada debe estar informada también por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, Dios nos ha revelado que nuestro estilo de vida, todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo para la gloria de su nombre. Es por eso que nosotros oramos en nuestra casa aunque no tengamos deseo de orar. Es por eso que nosotros leemos la Escritura aunque no tengamos deseo de leer la Escritura. Porque la palabra de Dios me informa, me instruye a hacerlo en todo tiempo. Porque Dios es digno. Porque Dios es el Señor. Yo lo debo hacer. La adoración informada por la palabra de Dios es una adoración que tiene como objetivo glorificar solamente su nombre. Una adoración informada por la palabra de Dios es una oración que tiene como gol, como objetivo supremo, agradar a Dios sobre todas las cosas. Una adoración informada por la palabra de Dios es una adoración, mi amada iglesia, que está motivada, que está impulsada por la obediencia a la revelación que Dios ha hecho de Él en su palabra. Y esa adoración que tiene como gol, como objetivo la gloria de Dios y es motivada por la obediencia a su palabra, esa es la única adoración que honra y agrada a Dios. Cualquier adoración, cualquier cosa que nosotros hagamos, aunque le pongamos el título o lo disfracemos de adoración, si no tiene este gol y no tiene esta motivación, no es adoración bíblica y por lo tanto no es agradable a Dios. Y quizás algunos de nosotros podamos decir: oh pastor, entiendo esa verdad, pero eso está en el Antiguo Testamento, eso no aplica para nosotros hoy. Pero este principio que usted ve en pantalla, que la adoración a Dios debe ser informada por la palabra, es un principio que no es solamente Antiguo Testamentario, es un principio que también lo vemos en el Nuevo Testamento. Yo quiero que tú busques en tu Biblia Juan capítulo 4, verso 24. Amén. Yo creo que todos, la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana hemos leído este pasaje en más de una ocasión. Pero mira qué refrescante es leer esta verdad nuevamente. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y
Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Amados hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorar a Dios en espíritu, a lo que Jesús se está refiriendo con esa verdad, es que la adoración que agrada a Dios, en primer lugar, es una adoración que brota de un espíritu regenerado, de un corazón regenerado. Esa es la verdad que está debajo, que está detrás de esa verdad. La adoración en espíritu es la adoración que brota de un corazón regenerado, de un espíritu regenerado por el Espíritu Santo. Pero dice el texto también que la adoración que Dios busca es una adoración que debe ser en verdad. Y eso, hermano, la verdad o la enseñanza detrás de esa expresión es que la adoración a Dios debe ser basada en la verdad de Dios que Él ha revelado en Jesucristo y en su palabra. Esa es la adoración en verdad. La adoración que es informada por la autorrevelación que Dios ha hecho en su palabra escrita y en su palabra encarnada, que es Jesucristo. ¿Puedes ver este mensaje a través de toda la Biblia, hermano? Dios demanda que nuestra adoración sea informada por su palabra. Y es por eso que nosotros como iglesia debemos hacer énfasis en este principio. Iglesia, déjame decirte algo. Yo quiero que tú mires de nuevo el versículo 1. Esdras capítulo 3, verso 1. Y antes de leer este versículo, yo quiero enfatizar algo sobre esto. Este principio que usted ve en pantalla es un principio que es simple, pero es un principio que es fundamental para la vida de cualquier iglesia cristiana. Porque este principio que está aquí es lo que va a guardar a la iglesia de caer en herejías o de ofrecer a Dios una adoración corrompida. Esta es la línea de defensa de la iglesia ante la continua presión de la sociedad de que adoremos a Dios conforme a los principios de la cultura. Este principio es lo que nos va a guardar una vez más de la herejía o de una adoración corrompida a Dios. Y es por eso que el versículo 1 viene siendo la aplicación de esta verdad. Dice el versículo 1: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con este principio? Bueno, mis amados hermanos, recordemos, la adoración bíblica es una adoración que es informada por la palabra de Dios. Y una adoración informada por la palabra de Dios es una adoración que tiene como gol, como meta, la gloria de Dios, agradar a Dios, y como motivación la obediencia a la autorrevelación que Dios ha hecho de sí, ¿verdad? Ahora, si esto es algo que Dios nos ha revelado en su palabra y que Él es claro y enfático que debemos hacerlo conforme a lo que está escrito, entonces nosotros como iglesia, la primera iglesia bautista de Dalhart, debemos unirnos en este propósito. Cada uno de nosotros, cada miembro de nuestra iglesia, cada vez que venimos a adorar a Dios, debemos venir como un solo hombre informado por este propósito. Porque pueden venir en un futuro, aún cuando, hermanos, este principio no debe ser enforzado solamente por el pastor. La validez de este principio no está determinada por el pastor de la iglesia. Yo puedo, hermano, desaparecer mañana, y este principio sigue siendo verdad y sigue siendo válido y sigue siendo autoritativo en la vida de la iglesia.
como un solo hombre, cada uno de nosotros debemos sostener y afirmar esta verdad. Pero también el texto nos enseña que la adoración a Dios, para que sea bíblica, para que sea agradable a Él, debe estar centrada en Jesucristo. Mira conmigo los versos 3 al 5. Y asentaron el altar sobre su base. Esdras capítulo 3, verso 3 al 5 dice: y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Quiero que notes en este versículo, en estos versículos que acabamos de leer, que en ellos están descritos o están mencionadas varias fiestas solemnes del pueblo de Israel. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las lunas nuevas, y dice el texto, hermano, que aún dice, y los de todas, el verso 5 dice, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas. Pero hay algo más que el texto nos dice, y es que al celebrar estas fiestas, en cada una de ellas tenían que ofrecerse, ¿qué cosa? Holocaustos. Tenían que hacerse sacrificios para que Dios aceptara estas ofrendas, para que Dios santificara estas fiestas y fueran agradables delante de Él. Era imperativo que al celebrarlas ofrecieran sacrificios de animales. Y tenían que ofrecerlo por la mañana y tenían que ofrecer por la tarde. Y menciona también el holocausto continuo. ¿Qué es lo que era el holocausto continuo? Precisamente eran sacrificios que tenía que hacer el pueblo en la mañana y en la tarde. Ellos tenían, al venir a la tienda de reunión, al tabernáculo, ellos tenían, hermano, que ofrecer este sacrificio de animal, porque allí Dios se iba a encontrar con su pueblo. Y nosotros sabemos que cada uno de estos sacrificios, aún cada una de estas fiestas, apuntaban a una realidad mucho más excelente. Cada uno de estos sacrificios apuntaban al sacrificio de Jesús en lugar de su pueblo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros leemos esta descripción que el cronista nos hace en estos versos, es un recordatorio para nosotros, amados hermanos, que cada uno de estos sacrificios, cada una de estas fiestas, es un recordatorio a la iglesia de la centralidad de Cristo en la vida del pueblo de Dios, pero también es un recordatorio de la centralidad de Cristo en la relación del pueblo de Dios con Dios. Porque de la misma manera que ellos tenían que ofrecer este sacrificio, hermano, al acercarse a Dios, como un recordatorio en primer lugar de que para que el hombre pecador pueda tener una relación con Dios, alguien tenía que morir para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Y Dios en su paciencia en aquel tiempo permitió que se estableció este sistema que apuntaba a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, cuando nosotros decimos que la adoración bíblica debe estar centrada en Jesucristo, lo que estamos comunicando nosotros, amados hermanos, es que solamente en Cristo, a través de Él, podemos nosotros adorar a Dios. Mira conmigo este pasaje de la Escritura. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22.
Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. ¿Todos lo tienen, hermanos? Mira lo que dice este texto, hermano. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, de la misma manera que aquellos hombres solamente, el pueblo de Israel en aquel tiempo, podían acercarse a Dios solamente a través de estos sacrificios y holocaustos continuos. De esa misma manera, dice el autor de los Hebreos, que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre, el sacrificio de Jesús. Y el verso 20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Amados hermanos, solamente por medio de Cristo el hombre puede rendir a Dios una adoración agradable y aceptable delante de Él. Y esto tiene implicaciones tanto para la iglesia como para los que no son creyentes. Y esta es la implicación para la iglesia. Porque solamente por medio de Cristo nosotros podemos acercarnos y adorar a Dios de una manera agradable a Él y aceptable. Eso implica que la eficacia, hermano, de nuestra adoración a Dios no depende de nuestro mérito, no depende de nuestra habilidad, sino depende de nuestra unión, descansa en nuestra unión con Cristo por la fe. Porque solamente por medio de Él podemos adorar a Dios de una manera que le agrade a Él. Es por eso, hermanos, que como iglesia, nosotros en nuestro servicio cristiano, nuestro servicio congregacional como privado, debe estar enfocado en magnificar las virtudes de Cristo. Amén. Un servicio de adoración centrado en Jesucristo es un servicio que se ofrece a Dios conscientes de que solamente podemos adorarle a Él por medio de Jesucristo. Y por esa causa, porque solamente por medio de Cristo podemos acercarnos a Él, porque solamente por medio de Cristo podemos ofrecer a Él una adoración aceptable delante de Él, nosotros nos vamos a enfocar en magnificar a ese Cristo en nuestro servicio de adoración. Amén. Amados hermanos, no solamente en la iglesia militante la adoración es cristocéntrica, aún la iglesia triunfante, la iglesia en el cielo, su adoración es cristocéntrica. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Amén. Dice la palabra de Dios: y a toda cosa creada que está en los cielos, en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Fíjate lo que dice, lo que Juan ve, hermano, dice: y a todas las cosas que están en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra. Está diciendo, Juan se está refiriendo aquí
está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por todos los siglos de los siglos. La adoración en el cielo es centrada en Jesucristo, en el Cordero, porque solamente por medio de Cristo, el Cordero de Dios, los hombres podemos adorar a Dios de una manera aceptable y agradable delante de Él. Amén. Por eso en la tierra, la iglesia triunfante, su servicio de adoración debe enfocarse en magnificar las virtudes de Cristo. Pero el hecho también de que la adoración debe ser cristocéntrico, centrada en Cristo, amados hermanos, tiene implicaciones para aquellos que no son cristianos. Porque no importa, hoy las personas, hay personas que y esto como hemos mencionado en otras ocasiones, se enfocan en hacer, lo voy a decir de esta manera, no hay promesa, no hay obra, no hay buena intención, no hay sacrificio que tú puedas hacer para adorar a Dios de una manera aceptable y agradable delante de Él, si no se ofrece por medio de Jesucristo. Y te lo voy a mostrar en la Escritura. Mira conmigo, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 5. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 5. Primera de Pedro 2, 4 al 5. Todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y viniendo a Él como a una piedra viva, está hablando de Cristo, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y mira cómo termina el texto: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay nada que tú, hermanos y amigos, aún no hay ofrenda que tú puedas dar. No hay diezmo que tú puedas dar. No hay buena obra que tú puedas hacer. No hay promesa que tú puedas hacer y aún cumplir que sea agradable y aceptable delante de Dios, a menos que tú lo ofrezcas a Él por medio de Cristo. Y ofrecer adoración a Dios por medio de Cristo implica ofrecerlas a Él en virtud de nuestra unión con Cristo. Ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo implica ofrecer mi adoración a Dios, mi servicio a Dios en obediencia a la autoridad de Jesucristo. Es por esa razón que no hay nada que el inconverso pueda hacer para agradar a Dios fuera de Cristo. Al contrario, cuando un inconverso, para tratar de ganar el favor y la misericordia de Dios, hace promesas y hace cosas y dice cosas y hace cualquier sacrificio, escúchame bien, lejos de agradar a Dios, lejos de provocar, por decirlo de una manera, la misericordia y la gracia de Dios, lo que está es provocando la ira justa de Dios. Porque cuando un inconverso se acerca a Dios en sus propios términos, cuando un inconverso se acerca a Dios conforme a las imaginaciones de su propio corazón, el hombre inconverso lo que está haciendo es undermining la autoridad de la palabra de Dios.
Y eso provoca la ira de Dios sobre el inconverso. Porque está ofreciendo algo que Dios no pidió. Y porque se está acercando a Él por un camino que Dios no estableció, que es Jesucristo. Por eso la adoración bíblica que agrada a Dios debe ser informada por la palabra de Dios y debe ser centrada en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Bueno, si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres cristiano, recuerda cómo nosotros definimos la adoración al principio del servicio. La adoración es la respuesta adecuada de la criatura a la autorrevelación que Dios ha hecho en Cristo y en su palabra. Bueno, para ti que estás sin Cristo, la respuesta adecuada a esta autorrevelación de Dios, a esta instrucción de Dios en su palabra, no es otra que no sea esta. Arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Amén. Ven a Cristo hoy. Ofrécele a Dios, rinde a Dios tu vida por medio de Cristo en arrepentimiento y fe, para que tú también puedas adorar a Dios, glorificar su nombre y disfrutarlo para siempre. Ven a Cristo hoy. Él es el camino de la salvación. Él es el camino vivo y nuevo, por medio del cual tú puedes tener comunión con tu Dios, comunión con tu Creador. Hoy, como si Dios rogase por medio de mí, yo les ruego a ustedes, arrepiéntanse de su pecado, cree en Jesucristo y Dios perdonará tu pecado y Él te dará vida eterna. No hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para agradar a Dios. No hay nada que tú puedas ofrecer para satisfacer la justicia de Dios. Ven a Cristo hoy, dile: Señor, ten misericordia de mí, perdona mi pecado, dame un nuevo corazón, dame fe para creer. Porque esa es la única oración que Dios escucha de un pecador. En Él hay salvación, en Él hay redención. No te vayas hoy de aquí sin acercarte a Dios por medio de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y si tú eres cristiano, porque la adoración a Dios debe estar informada, tiene que estar informada por la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, profundizar en esta autorrevelación para que podamos ofrecerle a Él todo el tiempo sacrificios espirituales agradables a Él por medio de Jesucristo. Porque la adoración a Dios, la adoración que es agradable delante de Él, debe ser informada por la palabra de Dios y debe estar centrada en Jesucristo. Tú y yo como iglesia debemos venir como un solo hombre, unidos en este propósito de adorarle a Él conforme a su palabra, por medio de Cristo, independientemente de quienes sean los pastores de la iglesia. Que el Señor nos ayude siempre a adorarle de una manera que le agrade a Él. Vamos a ponerlo en pie y vamos a cantar al Señor en esta mañana. De esta manera terminamos nuestro servicio. Como respuesta a la verdad de Dios, cantemos a Él, hermano, este próximo canto. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, que siendo justo, santo y recto en todos sus caminos, tuvo misericordia de nosotros y envió a Jesucristo a vivir una vida que tú no podías vivir y a morir en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que aquellos que estamos unidos a Cristo podamos tener acceso a su presencia y disfrutar de Él para siempre. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Adoremos su nombre.
su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día es, el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad ante todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, porque tú has hablado a nuestras vidas. Tú nos has instruido en la manera en la que debemos adorarte. Señor, y por ello te damos gracias. Y te ruego en el nombre de Cristo que tú nos ayudes siempre a tu iglesia, a darte una adoración, a ofrecerte nuestro servicio de adoración a ti, informados por tu palabra y centrados en Jesucristo. Señor, que esta verdad nuestros corazones la atesoren y que como iglesia vengamos, Señor, como un solo hombre, Señor, para sostener estas verdades. Oh Dios eterno, que la verdad del Evangelio que hoy ha sido proclamada, tu Espíritu Santo la aplique al corazón de los que no te conocen. Y por medio de ti, oh Dios, por medio de Jesucristo, oh Padre Celestial, tráelos de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo
el Señor de nuestras vidas y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.